Hola, soy Pablo Gil, director de la escuela de inversión metodotrading.com. Bienvenidos al segundo vídeo del nivel iniciación. Tipos de gráficos. Durante este pequeño seminario vamos a ver las distintas maneras en que podemos mostrar la evolución de los precios de los activos financieros. Recordemos que era un gráfico. Un gráfico era el mecanismo por el cual podemos observar todas las transacciones que se han realizado entre compradores y vendedores desde hace mucho tiempo hasta el momento actual. Los gráficos pueden mostrar la evolución de cualquier tipo de activo financiero. Como veíamos en el vídeo anterior, existían 4 grandes familias. Los gráficos me permiten ver la evolución de todo lo que ha ocurrido en los índices de bolsa, en las acciones que lo componen, en el índice de divisas que muestra las diferencias entre las monedas de las distintas áreas geográficas o países, la evolución de los bonos, que eran las emisiones de deuda que hacían los gobiernos y las distintas compañías, y por supuesto también cómo evolucionan las transacciones en el mercado de materias primas independientemente de a qué sector pertenecen. ¿Qué tipos de gráficos hay? Podemos clasificarlos en base a 2 criterios muy generales. Uno, dependiendo de cuánta historia o tiempo nos muestran, y veremos gráficos desde largo plazo a gráficos intradiarios o de muy corto plazo. También podemos ver el tipo de gráfico en función de la información que contienen y por tanto nos muestran, yendo desde los gráficos de líneas a los gráficos de barras o los gráficos de velas, también llamados candlesticks. Si nos centramos en la clasificación de los gráficos en función de cuánta historia nos muestran, podemos ver que los gráficos de largo plazo nos enseñan la evolución de los precios que han tenido lugar desde hace muchos años hasta el momento actual. En este caso tenemos un gráfico del euro dólar en base semanal que muestra cómo ha fluctuado este par de monedas desde 1994 hasta este año. Si nos centramos en el gráfico de medio plazo, lo que nos vamos a encontrar es la evolución de los precios desde hace pocos años hasta el día de hoy. Aquí veis cómo un gráfico del euro dólar diario me muestra qué ocurrió desde el 2012 hasta el momento actual. Si me centro en un gráfico de corto plazo, voy reduciendo el espacio temporal que quiero ver. En este caso he utilizado el euro dólar en un formato 4 horas. ¿Qué consigo que me muestre este gráfico? En detalle qué ha ocurrido a lo largo de los últimos meses hasta hoy, es decir, desde junio de 2015 hasta la fecha del día justamente de hoy. Si nos centrásemos en el detalle de lo que ha pasado justamente en el periodo más reciente, podría utilizar un gráfico de muy corto plazo, en este caso el eurodólar 15 minutos. Aquí simplemente voy a intentar ver qué está ocurriendo a lo largo de los últimos días o semanas, como veis desde marzo de 2016 hasta el momento actual. ¿Y qué pasa si en lugar de mirarlo en base al espacio temporal que nos muestra, lo miro en función de la información que contiene el gráfico? Pues entonces veremos que lo que hay disponible son desde gráficos de líneas, donde solamente se muestra un dato por cada sesión. Normalmente este dato suele ser el último dato del día, es decir, la última transacción del periodo que estoy estudiando, aunque podría graficar cualquier otro campo. Podría pedirle a la plataforma que me muestre en el gráfico de líneas los datos de altos, mínimos, aperturas, aunque como digo, lo más habitual es que lo que se muestre sea la última transacción que se ha llevado a cabo en el periodo que estoy estudiando. Si muestro toda la información disponible, puedo pasar de este proceso de gráfico de líneas a un gráfico más completo. Le llamamos gráfico de barras. ¿Qué es lo que va a hacer el gráfico de barras? Va a mostrar los 4 datos más importantes del periodo que estamos graficando. El primer precio o precio de apertura, el precio más alto al que se han realizado una transacción, el precio más bajo al que se ha realizado una transacción y el último precio del periodo, es decir,
el precio de cierre, que es lo mismo que estábamos mostrando en este gráfico anteriormente. El gráfico de velas es una técnica que muestra los mismos datos que el gráfico de barras, pero la enseña o nos lo muestra de una forma ligeramente distinta, como veremos a continuación. Vamos a analizar en detalle qué datos del gráfico de barras y velas tenemos disponibles. Supongamos que estamos en un espacio temporal diario. ¿Qué representaría cada barra diaria? La línea horizontal que queda a la izquierda de la barra vertical es el precio de apertura, es decir, la primera transacción que se ha hecho dicho día. La barra horizontal que queda a la derecha de la barra vertical es el precio de cierre o la última transacción que se ha hecho dicho día. Y la amplitud de la barra vertical muestra la distancia entre el mínimo del día o precio más bajo al que se ha hecho una transacción y el máximo del día o el precio más alto al que se ha realizado una transacción. Y si esto lo estuviésemos graficando en formato velas o candlestick, ¿qué diferencia hay? La altitud de la vela tiene que ser la misma. La diferencia es que el espacio comprendido entre apertura y cierre aquí se muestra con una caja. Es la única diferencia. Y si estuviésemos graficando la evolución de los precios no en base a un espacio temporal diario, sino a un espacio temporal horario, ¿qué implicaría cada una de estas dos barras y velas? Pues simplemente la evolución que tiene lugar a lo largo de esa hora. Es decir, para cada hora tendríamos una barra vertical con un precio de apertura de dicha hora y un precio de cierre de dicha hora. ¿Cuáles son las partes principales que componen una vela o candlestick? Hay dos, el cuerpo y la sombra o mecha. El cuerpo, como hemos dicho antes, es la distancia existente entre el precio de apertura y el precio de cierre, mientras que la sombra superior lo que nos muestra es la distancia entre la parte superior del cuerpo y el máximo del día si estamos analizando un gráfico diario. Es decir, la distancia entre la parte superior y la transacción más elevada que se ha hecho en este día representa la sombra superior. La sombra inferior muestra el recorrido existente entre la parte inferior del cuerpo y el mínimo o transacción más baja que se ha hecho dicho día. ¿De qué depende que el cuerpo sea de un color u otro? Con el color intentamos extraer una información rápida de si la sesión ha sido positiva o negativa. Entendemos que si la apertura del mercado se produce a este nivel y a lo largo del día la presión vendedora hace que el cierre se sitúe por debajo, esta barra, esta vela completa, la vamos a considerar una vela negativa, donde los vendedores han empujado el precio a la baja respecto a cómo comenzó la sesión. Si por el contrario la apertura se produce en la parte de abajo y son los compradores los que empujan el precio al alza a lo largo de la sesión, provocando que el cierre se sitúe aquí arriba, entendemos que esto es una vela positiva. Las velas negativas se colorean, normalmente de color negro, mientras que las velas positivas se dejan huecas o vacías, y de esta manera podemos entender ¿cuál es la principal diferencia entre los gráficos de barras y los gráficos de velas? Los gráficos de barras contienen la misma información que los gráficos de velas, pero cuando comprimimos mucho el gráfico es muy difícil localizar en qué puntos exactamente se encuentran la horizontal a la izquierda y la horizontal a la derecha. Por tanto, dejo de ver una información muy valiosa como son aperturas y cierres de cada una de estas barras. Por el contrario, en los gráficos de velas basta con ver si la vela es de color negro o está hueca para saber la dimensión de recorrido entre apertura y cierre y hacer una lectura mucho más limpia de lo que está ocurriendo en el gráfico. Además de eso, ambos gráficos tienen determinados patrones que podemos identificar que nos permiten pronosticar posibles evoluciones de los precios a futuro. Pero en el caso de las velas o candlesticks, el número de patrones que podemos analizar o aprender a analizar para hacer previsiones de futuros movimientos es muchísimo más extenso que el existente en los gráficos de barras.
Esa es la principal diferencia que hay entre las dos tecnologías. Si os ha gustado esta presentación sobre los tipos de gráficos, el siguiente vídeo os enseñará un paso más en vuestro aprendizaje. Os invito a que veáis cómo analizo los gráficos para saber qué van a hacer los precios en el futuro. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo para todos.